Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, un placer enorme saludarte. Muy bien todo por aquí. Qué lindo poder encontrarnos semana a semana, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque esta semana digo loco como una expresión muy argentina y este loco Totalmente. tiene que ver con una gratitud, tiene que ver con una gratitud. Esta semana podía escuchar el pastor Nicolás Luna, que es el líder de jóvenes Ujú. de la Asociación Argentina del Sur, asociación a la que pertenezco y en la cual estoy trabajando. Me preguntaba por podcast y le digo, mirá, nosotros estamos haciendo un podcast que es el repaso de escuela sabática. Cuando le di la dirección esta semana para que él nos pueda seguir, de Ujú. paso él escucha este programa, no digo en vivo, pero lo escucha cuando se transmite por Radio UAP, Ah, la radio bien. de la Universidad Adventista del Plata, que de paso tiene otro horario que el que usa Radio Nuevo Tiempo en toda Sudamérica, y él lo Ujú. escucha por ahí, con alguna aplicación. Le doy la dirección de Spotify para que él pueda disfrutar del podcast y me quedé escuchándolo, ya que estábamos, Sí, me quedé escuchándolo. tal cual. Y realmente es curioso, ¿no? Es curioso porque yo lo escucho y digo, qué cosa, ¿no? Y vuelvo a la expresión argentina, qué loco. Ujú. Lucho está tan lejos, yo aquí a 1300 kilómetros, y sin embargo Dios nos permite estar ahí casi pegados uno al lado del otro, Ujú. Ujú. una gratitud muy grande hacia Dios, que nos Ujú. permite tener las cámaras, las luces, los micrófonos y Tal las cual. ganas sobre todo para que podamos continuar con este proyecto. Yo creo que se cumple esto, ¿no? Dios pone tanto el querer como el hacer, su buena voluntad, ¿no? Es un cumplimiento de lo que Él, nosotros creemos que quiere hacer a través de nosotros. Que no es otra cosa que formar parte de este pacto, al mismo tiempo, como parte de ese pacto, testificar, que es Ujú, compartir, ¿no? ujú. Esta semana estaba visitando un amigo, José, miembro de la iglesia adventista de Plotier, aquí en Neuquén, Ajá. iglesia que me toca pastorear. Lo visitaba José y yo sentía como que José me conocía de años. Y claro, en un momento me confiesa, me dice, pastor, yo conozco su vida porque lo escucho en la radio con Lucho, dice. Entonces, yo sé que usted venía de una casa con patio chico, sé cómo vivía en Entre Ríos, conozco historias de sus hijos. Y me gusta eso, me gusta porque te hace sentir mucho más cercano a todos Tal cual. y te permite que hayan personas que te conozcan sin haberte visto en vivo y en directo. No es el caso de José, que ya me ha visto un par de veces en vivo y en directo, pero en él veo reflejada a un montón de personas que están lejos. Esta semana me escribieron mucho de Uruguay, Ajá. mucho Ecuador, que me ha Mm. sorprendido, y también algunos amigos de Chile. Y realmente sorprende responderle a personas que están lejos y que vuelvo a lo mismo, ¿no? Por la característica del teléfono, yo sé que no son de Argentina Ujú. y a veces te da una cosquillita, ¿no? Decir, bueno, estoy invirtiendo un tiempo importante para esta gente, un tiempo que Dios nos permite para estudiar la Biblia con ellos. Ujú. Ujú. En realidad, qué buena expresión que tuviste. Para estudiar la Biblia con ellos. O sea, nosotros también nos ponemos a estudiar al mismo tiempo. Nosotros, a ver, no lo sabemos todo. eh, yo trato de darle ese perfil porque es Ujú. la verdad. No sé Sí, tal todo. cual. Muchos me dicen, muchos me comparan con el pastor Rode, que es un profe para mí. No tengo la misma, a ver, no tengo los mismos recursos teológicos Ujú. que estos grandes pastores, grandes teólogos. Sí tengo otras, no digo más, otras Claro. experiencias de vida que en esta semana, en esta lección, realmente me sentí muy Ujú. reflejado, ¿no? Mm. Porque yo trato de usar mucho mi vivencia como relator de fútbol, que lo fui por Ujú. muchos años, un par de años fui colectivero, Ujú. y también he sido gerente de una empresa constructora, ¿no? He sido gerente de compras y he hecho otras actividades en mi vida, y todas esas me han dado una riqueza Claro. bueno, es distinta a la de otras personalidades. Y hay personas que se sienten identificadas, que se sienten reflejadas, y yo creo que, bueno, con la sinceridad que nos caracteriza, Ujú. poder empezar a estudiar la Biblia o dar el puntapié para que otros se metan directamente en el estudio más profundo de las Sagradas Escrituras. Bien. Y
este tema de esta semana, Sebastián, es como que, si bien el título general tiene que ver con la promesa, y hablamos del pacto, es como que hay una síntesis muy grande, por lo menos en un hecho muy importante, o muy significativo, como es el pacto en el Sinaí. Es como que si hablamos de Sinaí, hablamos de pacto. Nuestra mente va automáticamente ahí, ¿no? A mí me llama la atención cómo a Dios le gusta los montes, Ujú, ujú. porque hay tantas situaciones en las que se menciona el monte, el monte de los olivos, el monte, bueno, todo, el monte de la Sí. transfiguración, el monte, Jesús vuelve, retorna al cielo desde un monte, Ujú, Dios se manifiesta a Moisés en un monte, el templo, David lo piensa en un monte, o sea, siempre el monte como una parte fundamental de la relación ujú, Dios-hombre. ujú. Y esta semana el pacto en el Sinaí, claramente yo creo que ahí hasta le sobraría la palabra pacto, Mm, porque como decís vos, Sinaí es sinónimo de pacto, ujú. sinónimo de relación, Sí. sinónimo de, no digo de negociación, pero sí de No, vínculo, vínculo. Ujú, de contrato. ujú. Eh, Tal vez esa misma idea, Sebastián, ha generado que para muchos la palabra pacto y la palabra Sinaí, al estar tan relacionadas, pueden argumentar, no es para mí. Es verdad. Yo estoy después de una muerte de Cristo, así que yo eso no lo cumplo. Y tener ese pensamiento es muy peligroso, un pensamiento satánico, aunque suene mal Ujú. la palabra, y a mí hasta me cuesta decirla, me Suena cuesta fuerte. mucho decir, suena fuerte, pero es un pensamiento producto de Lucifer, de Satanás, que nos ha metido un montón de ideas Ujú, dentro de nuestra cabecita para no tomar en cuenta esta idea del pacto y esta idea ujú, del Sinaí, ¿no? ujú. Y casi que nos hace creer que nosotros no tenemos nada que ver con esto, y ahí hay un grandísimo error propio de los elegidos de Dios, un Claro. error que han cometido los elegidos de Dios a lo largo de la historia. Déjame comenzar leyendo el texto clave, el texto que era para memorizar esta semana, que A ver. se encuentra en Éxodo, capítulo 19, versículo 4, y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os Mm, he traído a mí. ujú, Y acá es el propio Dios el que está hablando al líder Moisés, le habla del pueblo, le habla de los egipcios y le habla de una analogía. A mí me encantan las analogías. Me encanta la manera tierna de Jesús de predicar estando en la mm, tierra, y me encanta la manera poderosa y tierna del propio Dios, hablándonos desde el Antiguo Testamento, desde los comienzos, con maneras tan ilustrativas. ujú. Claramente Dios es un pedagogo del que deberíamos copiar todo, Sí. ¿no? Es un gran maestro, indudablemente, El ¿no? maestro, El el maestro. maestro. Vos sabés que cuando leía este texto, ¿qué es lo primero que uno lee seguramente cuando empieza a desarrollar este tema, ¿no? O a estudiarlo? Eh, yo decía, ¿qué me estará queriendo decir? Porque me hacía ruido esto de las águilas. Es como que uno tiene toda esta idea en otro contexto, no el contexto del pacto, ¿no? Y sin embargo, después, cuando más adelante uno veía el tema específicamente, te das cuenta que de lo que está hablando es de la forma práctica en que Dios ejercía el pacto, ¿no? O hacía parte de su parte en el pacto, con perdón de la redundancia de palabras. Claramente, este tema de las águilas y esta ilustración, que es una ilustración, pero que es tan Ujú, poderosa, que nos ayuda a entender, porque cuando uno mira eh, la vida de un águila, ujú, se da cuenta, y vuelvo a leer el texto, ¿no? Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está hablando claramente de ese momento en el que el pueblo de Israel, los hebreos, son liberados ujú.
Y esta palabra es clave. Sí. Para entender el pacto hay que entender esta palabra que es liberación, libertad, libre. Entonces, en ese momento en el que se los saca de la esclavitud al pueblo hebreo y ellos salen, se encuentran con varios problemitas y uno de ellos fue la persecución de los egipcios frente al Mar Rojo. Claro. Ahí vemos el enojo de algunos, nos sacaron de la tierra de Egipto para venir a morir aquí en el desierto, mira cómo vamos a morir, el sol nos está calcinando, ahora tenemos el agua enfrente, tenemos a nuestros perseguidores detrás. Y claramente la imagen del águila es poderosa porque ilustran realmente lo que es Dios, ¿no? A ver, Sebastián. Y cuando uno ve la vida, sí. Hoy día, ¿cómo lo diríamos? Uy, yo que acepté la voluntad de Dios, mirá lo que me pasa, antes no me pasaba esto, y ahora tengo estos problemas, me quedé sin amigos, y la verdad que los amigos que tengo todavía no son tan amigos. ¿Cómo cambió mi realidad? ¿Dónde está Dios? ¿No? Es un paralelismo de las quejas de aquel momento también. Es la misma situación. Es la misma, o sea, cambian algunos elementos, pero la situación es la misma. Como dijiste vos, y remarcamos esto, los amigos me están faltando. Y además, el pueblo hebreo había adquirido costumbres de los egipcios durante muchos años, y ellos estaban acostumbrados a otro tipo de vida, a una vida donde la idolatría formaba parte de ellos. Se habían apartado de Dios y ahora Dios los tenía que rescatar. Y la ilustración del águila es muy, muy, muy fuerte, porque el águila tiene un vínculo tan grande y tan poderoso sobre sus pichones, que cuando el águila les enseña a volar, realmente es una cosa maravillosa, ¿no? Cómo los va adiestrando hasta que ellos tienen la posibilidad de volar. Y esta ilustración que se va a repetir en otros textos, como es el de Deuteronomio 32, versículos 10, 11 y 12, habla de un Dios que con sus alas nos cubre, ¿no? Con sus alas nos lleva al cielo, con sus alas nos protege. Un Dios que despliega las alas y realmente nos da una protección que nosotros a veces no valoramos, pero que está ahí. Ahora en época de pandemia necesitamos estar con las alas de Dios, cubiertos por las alas de Dios y sentirnos protegidos frente a todo lo que nos está acosando. Tal vez cerramos con esto este bloque, Sebastián. ¿Qué otra cosa es, tal vez varias cosas más, pero en este contexto, el pacto es protección? El águila era el ave que tenía la fama de ser un águila súper protectora, un águila que tenía un vínculo y un apego hacia los aguiluchos muy fuerte. Y el pacto es Dios desplegando sus alas y protegiéndonos, dándonos un cuidado que nosotros no podríamos tener por nosotros mismos. Bien. Te propongo la primera pausa, Sebastián, pero ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. ¿Sabés, Sebastián, que recién hablabas del águila? Y cuando estudiaba este tema me impactó algo que, debo reconocer, no lo sabía. Vos lo mencionaste, pero tal vez contarlo como es nos magnifica lo que quiere decir Dios cuando Él mismo habla del águila, ¿no? Por un lado, es cierto, Dios protege con las alas. Con sus alas cubre, ¿no?, el águila. Pero al mismo tiempo, al momento de entrenarlo, de enseñarle y de prepararlos para su vida, para volar a los pichones de águila, no solamente es que los protege y nada más, los cubre, sino que se mete por debajo cuando van cayendo, por si no están sabiendo volar muy bien. Y de vuelta al nido. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque siempre estamos cuidados en el nido. Tal cual. Y porque, a ver, la garantía es total. O sea, la destreza del águila para mostrarle a sus pichoncitos cómo deben aprender a volar es extraordinaria. Yo me quedo sin palabras. Primero tengo que confesar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una actividad muy linda que es la del Club de Conquistadores, ¿no? Una agrupación de escautismo donde nosotros aprendemos muchas cosas, ¿no? Yo desde muy chiquito he ido al Club de Conquistadores
De paso, si están escuchando este programa hoy viernes, les digo que mañana es el Día del Aventurero Adventista en Sudamérica. Ah, Y si lo claro. estás escuchando sábado, hoy sábado, que es cuando lo repetimos el programa, te cuento que hoy es el Día del Aventurero Adventista. Por eso, si tenés aventureros en tu casa o en tu iglesia, dale un saludito, que es algo muy lindo. Feliz día. Eh, Feliz día para ellos. Yo de chico formaba parte de una unidad, ¿no? Ujú. Por la edad que tenía, formaba parte de una unidad. ¿Cómo se llamaba mi unidad? Los Águilas. Y siempre formé parte de la unidad de Los Águilas Y nunca se deja de ser. hasta nunca. Formé parte desde muy pequeño. Cuando ya crecí y ya tomé el rol de consejero, la unidad que me tocaba a mí guiar, conducir Ujú, o colaborar eran Los Águilas también, ¿no? Y de ujú. hecho usamos el mismo banderín. Entonces, para mí el águila tiene un par de matices muy fuertes, ¿no? Claro. Porque es impresionante ver un águila, es Ujú, impresionante ver la destreza de un águila y es impresionante ver el apego, insisto, que tiene hacia sus pichones, algo que es propio de Dios también, ¿no? ujú, Un Dios que tiene toda la capacidad de cuidarnos, de protegernos y lo hace. Y ujú, siempre nos quiere mantener seguros, aunque pareciera que estamos en una caída libre. ujú. Dios nos libera, y me gusta la palabra nos libera, Sí. porque no solamente nos enseña, Ujú, yo creo que la educación te da liberación. tal cual, tal El cual. hecho de estudiar, de conocer, o sea, vos querés que alguien dependa de vos, nunca le enseñes nada. Ujú, Ahora, si vos querés que esa persona no dependa de vos, ujú. enseñale a planchar, enseñale a cocinar, enseñale a madrugar, enseñale a trabajar, y lo más probable es que esa persona, ese joven, ese hijo, esa hija, en alguna etapa de la vida se independice y no necesite de vos, porque le fuiste enseñando a vivir. Yo creo que Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Es que es aprender la libertad. Ujú. Y uno dice, pero no, la libertad no se enseña. Sí se enseña. Ujú. O se aprende, Ujú. ¿no? Vos sabés que justamente cuando veía este tema anoté dos palabras que en otro momento lo hemos mencionado, hablando de nuestros hijos justamente. Amor y libertad. Eso es lo que yo pretendo como padre que noten mis hijas, que aprendan. Y ojo, uno de este lado de la historia del conflicto es un negocio arriesgado, ¿no? Pensar en la libertad, porque puede llegar a ser mal usada y lamentablemente deja de ser libertad. Entonces, creyendo tenerla, deja de ser libertad. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo que siguió después del Sinaí, casi inmediatamente inclusive? Mal usaron la libertad y dejaron de ser libres nuevamente. Qué fuerte, ¿no? Pero es así. Y uno cuando mira la historia, uno dice, bueno, eso ya está, ya no va a pasar. Y Mm. realmente nos pasa a diario. Ujú, Malgastar nuestra libertad, no hacer uso de esos recursos que Dios nos da y que nos permiten realmente vivir una vida libre del pecado, porque eso es lo que quiere Dios, que vivamos libre del pecado, algo que nos causa tanto daño y que realmente vivir ajeno a esto realmente nos da felicidad. ujú, Eh, Viste que te decía Lucho al comienzo del programa que Dios es un gran educador, un gran maestro, sí, un pedagogo, y que utiliza las figuras, en este caso la del águila, ujú, pero también usa otra figura que realmente fue muy educativa para el pueblo de Israel y para nosotros también, ¿no? Usa la figura del redentor, la del Goel, sí, ¿no? Esta figura, a ver, insisto en esto, no estamos hablando de una época donde no existía ANSES, o ujú, sea, a ver, voy a hablarle a la gente que no es argentina, sí, no existía ningún organismo del Estado que se preocupe por tu jubilación, que ujú, se preocupe por, bueno, o sea, vos te envejecías o te pasaba algo, hoy hay empresas que tienen seguros de vida, si a vos te pasa algo, ujú, tu mujer cobre una indemnización y tus hijos van a poder vivir medianamente bien, ¿no? ujú, Dependiendo, ¿no? No siempre es tan justo esto. ujú. Pero en la época bíblica no existía ningún gobierno, ningún No, claro. organismo que te diera un seguro de vida o que te Ujú, diera... Pero Dios establece un sistema, el sistema del Goel,
que era aquel pariente cercano que te redimía. ¿Cómo te Tal cual. redimía? Haciéndose cargo de la Ujú, viuda en este caso, ujú, y que te daba una liberación de los problemas. ujú, Este tema, esta manera de ujú, ilustrar al propio Dios, al propio Cristo, que sería nuestro Goel, es una manera de educar esta ujú, parte del pacto que nos toca, ¿no? Y me gustó investigar esto del Goel en los términos griegos que se usan en el mm, Nuevo Testamento. Cuando uno habla de redención en el Nuevo Testamento se utilizan 4 términos griegos. Yo no soy un experto en griego, ujú, claramente, pero una primera palabra que se utiliza en griego para hablar de redención es agorizo, agorizo. Y esta nos habla de que Cristo vino a la tierra para localizarnos, para buscarnos, para encontrarnos en medio de nuestra depravación y para inspeccionar personalmente nuestra esclavitud a Satanás. O sea, agorizo habla de una acción del propio Cristo, nuestro ujú, Goel, nuestro ujú. pariente redentor, que vino a buscarnos puntualmente, que se tomó el trabajo diligente de ubicarnos, de encontrarnos en dónde estábamos, para poder inspeccionar personalmente nuestra esclavitud de Satanás. Cuando hablamos de agorizo, hablamos de una acción puntual de ir en busca de, me voy Ujú. hasta allá, voy a dejar el trono y voy a ir hasta la misma humanidad para ofrecerle la redención. Esa es una palabra. La segunda Bien. palabra es exagorizo, Ujú, exagorizo, que declara que Jesús vino no solo para inspeccionar nuestra condición, sino además para alejarnos permanentemente del poder de Satanás. O sea, ujú, Jesús no solamente, en griego, esta exo es sacar, ujú. ¿no? Sí, Entonces, no solamente nos viene a localizar y nos encuentra, sino que nos quiere sacar con la idea de de rescate. la... Exactamente. ¿No? Qué profundo, ¿no? O sea, Sí. el pacto no es un pacto así nomás. O sea, el mismo Dios se encarna en un cuerpo humano, o sea, hace, vive ahora en un cuerpo humano porque habita en un cuerpo humano. Cristo Ujú, por la eternidad compartirá la humanidad con nosotros por amor. No se encuentra ahí y nos quiere rescatar, nos quiere sacar, exo, te quiero ujú, sacar, ujú, salir. La tercera palabra para redención es lutro, que nos dice que Jesús estaba tan comprometido a librarnos del dominio de Satanás que estuvo dispuesto a pagar el precio del rescate. O sea, lutro es, bueno, no solamente tengo la intención de librarte, sino yo pago, ujú, ujú. yo abono. O sea, ¿cuántas veces queremos colaborar con alguien pero no tenemos los recursos? Claro. O cuántas veces nos quedamos simplemente con, sí, yo quiero colaborar, pero no pagamos. Ujú, Acá Cristo colabora, pero además él paga, ujú, él pone el recurso económico, ujú, porque en el ujú. pacto nosotros no tenemos chance, no hay No. chance de que nosotros podamos tener acceso al pacto, porque económicamente no podemos, no tenemos acceso al pacto. Entonces, lutro es la tercera palabra Sí. griega que se usa para hablar de redención. Y la cuarta palabra es apolutrosis. Apolutrosis. Ujú, Que nos dice que además de liberarnos permanentemente del dominio de Satanás, Jesús nos restauró la posición de hijos de Dios. ujú. O sea, nos encuentra dañados, nos encuentra esclavos. Primero nos viene a buscar a Sí. donde estamos, nos Ujú, encuentra, nos saca de la esclavitud. Nos saca de la esclavitud, Él paga ujú, y además nos restaura a nuestro estado original, hijos ujú. de Dios. O sea, la liberación, la redención es completa, es completa. Es volver a ser hijos de Dios, que era el estado original, natural, el que Ujú. deberíamos haber conservado y que perdimos por culpa del pecado. Este, me quedé pensando, Sebastián, en nuestro castellano tiene raíces en el griego, indudablemente, ¿no? Ujú. Eh, y vos fíjate que para explicar esto, que está en la figura de ese Goel, se han necesitado por lo menos 4 palabras para entender esa esencia.
porque le sacás una y deja de ser Goel. Ujú. Correcto. Es que en la antigüedad el Goel era aquel pariente cercano que se hacía cargo económicamente de vos. Ujú, ujú. ¿Sí? En este caso estamos hablando de las mujeres que estaban más Tal desprotegidas cual. por el sistema. Hoy las mujeres tienen la capacidad, ellas, de conseguir un trabajo, de Ujú, ganar el mismo dinero que un hombre, hasta más dinero que un hombre también, y ujú. pueden vivir sin la necesidad de tener a alguien que esté Tal cual. económicamente sosteniendo su vida. Antes no era así. No, no, no. Cuando no existía esa figura como la tenemos hoy, Dios establece un Goel, una manera de redimir. Pero todo tenía que ver con la ilustración que el mismo Dios quería hacer de el Goel, que es Ujú, Cristo, ¿no? ujú, ujú, El que nos vino a redimir hombres y mujeres. ujú. Y Cristo es el Goel. Y en esta ilustración, claramente el pueblo entendía de qué estaban hablando cuando hablaban de redención. Bien. Una nueva pausa, Sebastián, ya continuamos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Eh, Cuánta riqueza que hay en esta figura del Redentor, ¿no? A veces creo que nos quedamos no solo con nuestras limitaciones de lenguaje, sino con nuestras limitaciones de pensamiento, que están muy relacionadas de paso, Ujú. porque creemos que nuestro Redentor es alguien que pagó y nada más. O aceptamos que, bueno, sí, claro, es nuestro pariente, nuestro hermano mayor, decimos, ¿no? Pero a veces capaz que creemos que no pagó, o que no alcanza con lo que pagó, y queremos pagar nosotros, ¿no? O creemos tal vez estas dos cosas, pero no aceptamos que nos rescató. O inclusive tal vez aceptemos estas tres ideas, pero no creemos que nos restauró para que volvamos a ser hijos de Dios. Un poco así es la vida del ser humano, ¿no? Es como que le cuesta creer en todo, pero ese Goel es eso, es todo. Y vos fíjate que esta figura que se utilizó muchísimo en el Antiguo Testamento, especialmente de aquel que era el Redentor, era un problema constante, ¿no? Porque muchos textos de la Biblia hablan de ayudar a la Biblia, a la viuda, al huérfano, ¿no? Como que siempre había gente para ayudar, Ujú. que había que rescatar, que había que restaurar. Y era un problema constante en el pueblo, en el mismo pueblo de Dios en aquel momento, ¿no? Que era quien le hablaba, con quien tenía ese vínculo especial. Y con eso había que aprender. Es que el convivir con estas ilustraciones era la manera más educativa que tenía Ujú, este pueblo. Era un pueblo que se olvidaba muy fácilmente. ujú, ujú. Un pueblo que se olvidaba realmente muy rápido. Ah, bien, no tenían la literatura como la tenemos hoy y algunos recursos que tenemos hoy que nos permiten vivenciar algunas cuestiones aunque no estemos in situ. Ellos iban transmitiendo una información de padres a hijos, pero se iban olvidando. Ujú, ujú. Y vuelvo a lo mismo. Satanás ha hecho muy bien su tarea, muy bien la ha hecho. Y esta idea diabólica de, bueno, mira, Dios te libera, pero vos podés también por vos mismo ir ayudando también, ¿no? Y Claro. colaborar con esta liberación. Y vos decís, ah, pa, pero entonces yo puedo llegar a ser un santo, un escogido, un Ujú. apartado. Y uno empieza a creer que uno tiene la posibilidad, o dentro del pacto, uno es quien va a poner cláusulas en el Claro, pacto. Ah, claro. bueno, está bien. Dios me pide que guarde el sábado, bueno, yo voy a decir cómo se guarda el sábado. Si al Dios fin y me al cabo pide yo decido guardar que el no haga sábado. esto, yo... Entonces, ahí es donde está la actitud de Ujú, un pueblo que realmente creyó que tenía la potestad de decir cómo era el pacto. Y ujú, de hecho, en una etapa moderna, hay muchos que dicen, bueno, no, el pacto cambió, el ujú. pacto se abolió, el pacto fue modificado. Y claramente Dios es un hombre
un hombre, perdón. Dios es un ser de palabra, ¿no? Ujú. Dios tiene palabra y el pacto es el pacto, ya está, es un negocio que Dios no lo va a alterar, ya está, dijo, mirá, haceme caso, Ujú. obedéceme, esta Ujú. obediencia va a producir frutos en vos, por fe me vas Tal a tener que cual. obedecer, y esta obediencia me permite llegar y acceder a un montón de beneficios que los obtengo, no porque yo tenga plata, Ujú. sino por Ujú. gracia. Y esto es lo Ujú. maravilloso. Ujú. Sebastián, recién dijiste algo que me parece que también sintetiza mucho de esto que hablamos del aprendizaje. Uno a través de la vida y del caminar con Dios aprende a creer. Ujú. Las experiencias junto a Dios, ¿cómo era ese texto? Aumenta mi fe y la única forma de aumentar mi fe es andar con Dios. Mira, hablando de esto, tengo acá un texto de Elena de White, Ujú. realmente muy, muy bueno. Quiero buscar la cita para no errarle. La cita está en El Camino a Cristo, página 52. Ujú. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Ujú. Voy de vuelta y despacito. No ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, Ujú. pero la obediencia es el fruto de la fe. O sea, soy Ujú. obediente por fe, y es Ujú. la fe la que me produce la salvación, que es Ujú. un don gratuito de Dios. Sí. Bueno, Satanás por ahí nos ha querido hacer creer que por nuestros actos de obediencia nos hacemos merecedores. Y yo no soy merecedor, necesito del Goel, del Ujú. águila. Ujú. Necesito de estas imágenes que no son solamente ilustraciones, Ujú. son representaciones del mismísimo Dios, de Cristo, que nos permite tener salvación. Y de eso habla el pacto del Sinaí, Tal ¿no? De cual. esta necesidad que tenía el pueblo hebreo de poder volver a negociar con Dios. Mira, te lo voy a leer en Éxodo capítulo 19, versículo 4, 5 y 6. A ver. Ustedes, versículo 4, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Ujú. Versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. O sea, esto me encanta, ¿no? O sea, me pertenece toda la tierra. No es que yo haciendo esto me hago acreedor de ustedes. Tal Me cual. pertenecen, todo me pertenece, pero si ustedes me hacen caso y son obedientes, van a cumplir mi pacto y serán una propiedad exclusiva. Ustedes, versículo 6, serán para mí un reino de sacerdotes Mm. y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas, dice. Es Ujú. tremendo, ¿no? Porque la obediencia a Dios te permite ser santo y ser sacerdote. O sea, en el pacto del Sinaí habían tres elementos, tres aspectos que son fundamentales para Dios y que Él se lo revela al antiguo pueblo de Israel de una manera muy, muy sencilla. El primer elemento de este pacto es que Él deseaba, o sea, está el deseo expresado por Dios de hacer de la nación hebrea una posesión única. Él Sí. dice, ustedes me van a hacer una posesión diferente, Ujú. ¿no? Algo distinto, una nación distinta, una posesión Ujú. diferente, pero una cosa quieta, no un inmueble, sino Ujú. más bien algo que se puede mover, una nación Ujú. con vida, pero van a ser algo importante para mí, algo diferente al resto, no porque el resto no sean míos, son todos Tal míos, cual. pero ustedes son diferentes. Ujú. Entonces ya ahí hay algo en el pacto que es peculiar, ¿no? Dios queriendo realizar un vínculo especial con este pueblo, el pueblo hebreo, para que ellos se destaquen como una nación sobre el resto del mundo. Mm. Segundo punto de este pacto está en que Dios le dice al pueblo de Israel que ellos iban a ser sacerdotes. En otras Ujú. palabras, cada israelita
de una u otra forma debía funcionar como agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones de todo el mundo y atender sus necesidades. Porque el sacerdote era un representante de Dios, pero Tal cual. debía atender las necesidades, Ujú, ¿no? ujú. Y Dios hoy te dice, Lucho, vos sos un sacerdote, Sebastián, vos sos un sacerdote. Y a Hay un cada uno de los poco, amigos que está viendo o escuchando, sí, hay un poco de Goel en esa figura. mini, Ujú, goelitos. ujú, O sea, yo quiero que ustedes, y Dios, qué impresionante, ¿no? Porque Dios podría, no sé, bajar un ángel al, ujú. no sé, al pleno centro de Nueva York o de alguna ciudad que sea epicentro del mundo, allí en Japón o no sé, no se me ocurre alguna ciudad, en Roma misma, y aparecer un ángel y decir, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera, lean la Biblia y háganle caso, y ya automáticamente desbordarían nuestras Ujú, iglesias, desbordarían las personas queriendo estudiar la Biblia, o sea, sería algo caótico para nosotros, ujú, pero para Dios sería sencillo. ujú, Ahora ujú. Dios te permite que vos, que estás viendo o escuchando, seas un goelito, un Ujú. goel, un Sí, mini redentor. en realidad, en parte, ¿no? Porque no somos nosotros los redentores. Es como que vendríamos a ser la mano que puede llegar a llevar el dinero para pagar, La pluma del ¿no? águila somos. Claro, algo así, ¿no? Tal Una cual. plumita insignificante del águila. Y el tercer aspecto seríamos la valija que lleva el dinero para ir a pagar la deuda. Bueno, La digamos, mochila, claro, la sí, mochilita. sí. El tercer elemento de este pacto se enfoca en el plan de Dios para que Israel llegara a ser una nación santificada. En esencia, el Israel del pacto se convirtió en una nación santa, ¿sí? O sea, en algo apartado, en algo elegido. Y esto es una responsabilidad que hoy Ujú, nosotros debemos hacernos cargo. O ujú, sea, debemos nosotros hacernos cargo de ser una nación santa. Y uno puede decir, pero yo no soy hebreo, yo no soy israelita, ujú, pero somos los que continuamos con este pacto y estamos convencidos bíblicamente que la invitación se hace a otras naciones y dentro de esas naciones estamos los que queremos genuinamente aceptar a este Redentor que fue Cristo Jesús. ujú. Bien, ya que yo me anoté más o menos las partes en ese texto que mencionabas de donde sacás todas estas enseñanzas, como que la dividí en dos columnas, Dios e Israel, pero pongámosle Sebastián, Lucho, y cuántos nombres pueden ir, ¿no? Ojalá estemos en esa lista justamente, ¿no? A ver, Amén, amén. a ver, Dios, Él pone, dice ese texto, si oyeres mi voz, ¿no? O sea, Él pone la voz y a mí me toca oír. Y no te obliga. Él dice mi pacto y a mí me toca guardar. Van a ser mi tesoro. Ah, él designa lo que es tesoro, pero a nosotros nos toca hacerlo. Ujú. Tenemos que ser tesoro de él también. Y me gustó cuando él habla de mi tierra, que me llama mucho la atención que en todo este tema del pacto se hable tanto de su tierra. Es de él, todo es de él. Y a nosotros nos toca ser sacerdotes, gente santa. Eh, Me gusta pensar en la idea de ser mayordomos también, ¿no? Ujú. Administradores de esto para las naciones, ¿no? Y todo eso tiene que ver con que a nosotros nos toca lo que decías recién en el texto que compartías de Elena de White, obedecer por fe. Y ¿sabes qué, Sebastián? Yo si no tengo fe, no puedo obedecer. Porque no sería obedecer. Sería hacer mi voluntad si hago lo que a mí me parece y nada más. Y esa fe me la da Dios, compartir tiempo con Él. Es ni más ni menos y eso, Lucho, es compartir tiempos, conocerlo, porque la fe viene Ujú, por el oír. ujú, ujú. Es caminar con Dios y no hace falta ser un gran teólogo, no hace falta ser un No, académico, no, 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 no. es Dios es aprender con Dios. exactamente, es abrirle el corazón, decirle Dios, ayúdame y enséñame, y Ujú. automáticamente vas a poder disfrutar de estas bendiciones. Última pausa. ¿Nos alcanza el tiempo hoy, Sebastián?
Tengo dudas, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, hacemos la última pausa y ya seguimos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Tal vez no es momento de concluir, pero tengo que sacar una conclusión. ¿Cuánto me cuesta aprender? Y Dios se ha tomado el trabajo de dejarme un libro de texto para que yo estudie, pero me cuesta sentarme a leer, ¿eh? Y no es solo leer, ¿viste? Porque vos a veces cumplís con el profe con un plan de lectura, pero en realidad si yo te pregunto de qué trata el libro no tenés ni idea. Es incorporarlo, ¿no? No es solamente, va más allá de lo que nosotros pensamos que es estudiar, es aprender, es hacerlo propio. Es prenderse de ese libro, digo yo. Y al mismo tiempo no es guardarlo, porque te lo hiciste propio, pero no es solamente para vos, es para enseñar. Y ahí uno cumple la función esa de compartir, esto que decíamos, ¿no? Que es testificar, pero que se va a notar lo que sabés, lo que vivís, lo que sos, porque ya ese caminar con Dios, ese vínculo, ese pacto es parte tuya. ¿Mm? Dios se tomó el trabajo, Sebastián, de dejarle al pueblo de Israel, que era su objeto de aprecio mayor en ese momento, como plan, ¿no? Dentro del plan de salvación. Pero él no quería quedarse solamente con que el pueblo que rescató a través del éxodo de Egipto, de paso, anoté una frase hablando de Egipto, Egipto oscurece los pensamientos. Lo extraje de parte del texto que estábamos viendo, ¿no? Oscurecía el concepto de salvación, ¿no? Bueno, a través del éxodo rescató, podríamos decir. Los intentó poner en un camino, pero no sabían caminar, ¿no? Y les dijo, les presento cuál es mi plan, cuál es mi pacto. Pero claro, yo soy duro de entendederas y acepto, pero no sé bien de qué se trata. Bueno, te dejo el sistema del tabernáculo para que entiendas lo que va a pasar. En algún momento, esto que vos vas a ir repitiendo día tras día, viéndolo, va a venir el verdadero Cordero, y ahí ese va a ser el verdadero Redentor, el pariente Redentor, que es de lo que vos estabas hablando, ¿no? Y uno puede decir, pero a nosotros eso ya no nos toca, ¿no? Nosotros ya está, nosotros ya. Yo creo que el sistema del diezmo, por ejemplo, implementado por el mismo Dios, nos habla de la misma dependencia que debemos tener como el pueblo de Israel la tenía en su época, ¿no? Y una cosa, o sea, el hecho de congregarnos como el pueblo de Israel, de congregarnos en un templo, de congregarnos, no digo en un templo, porque el templo, pero el hecho de formar iglesias, y iglesias pueden ser una casa con 10 personas alabando el nombre de Dios, y es tan lindo. Este momento, esto es una iglesia. Totalmente, que compartimos con un montón de personas que ni siquiera podemos ver, pero la estamos compartiendo. El hecho, como decís vos, de un Dios que te quiere enseñar a caminar y dejarse uno, que Dios le enseñe, es maravilloso. Como el águila. De Israel tenía, exacto, el pueblo de Israel cometió ese error y nosotros hoy lo cometemos de la misma manera. Y en esta analogía que usó Dios, en esta pedagogía magistral de un Dios omnisapiente, de dejarle el sistema de sacrificios en el tabernáculo, para explicarle cada paso, cada detalle del plan de redención, el pueblo de Israel se encontraba con todos los elementos. Pero nosotros hoy también tenemos eso. O sea, uno no tiene el sistema del tabernáculo, pero tenemos a Cristo que ya murió, que ya vivió. Que esta semana estuvimos leyendo los capítulos 10, 11, 12, 13 de Mateo, 14, 15 de Mateo. Cuando uno ve las metáforas, las parábolas de Jesús, cuando explica, bueno, mi reino es semejante a un grano de mostaza, mi reino es semejante a esto, mi reino, uno empieza en el tiempo del fin, vendrán, y explica todo, uno queda, yo quedo boquiabierta porque digo, qué capacidad tenía este maestro, que es Dios,
de explicarme, tal vez lo que a los israelitas, a los hebreos, les explicó con el mismísimo tabernáculo, pero ahora Ujú, nos explicó a nosotros con su vida. Vida ujú, que hasta el día de hoy tenemos detalles por los evangelios, por recursos arqueológicos, y tenemos, o sea, para descubrir la maravillosa vida de Cristo, que es nuestro Redentor y que realmente nos dejó un montón de lecciones. Y como si fuera poco, y acá me quiero detener, por fe, nosotros creemos que Él eligió a una mujer, a Elena de White, ujú. para revelarle algunos secretitos. Y cuando uno lee libros de Elena de White, especialmente El deseado de todas las gentes, Sí, sí. uno claramente se encuentra con un Dios que te está redimiendo y que te está educando. Hay Ujú, detalles que son fantásticos. Yo creo que hay un pastor, profesor, Roberto Badenas, ujú, un teólogo, no, no digo que es profeta, ¿no? Pero que tiene un don que Dios le ha ujú, dado ujú, para escribir de una manera magistral. Y cuando yo leo al teólogo, al pastor Roberto Badenas, en su libro Encuentros, por ejemplo, y tiene otros más, ujú. Más allá de la ley, es otro libro que Sí. es hermoso. Todos los libros de Badenas son hermosos. Cuando uno lee un libro del pastor Roberto Badenas, yo claramente veo Ujú, a Dios. ujú, Yo veo a Cristo en el plan de salvación. Y digo, ujú, qué maravilloso es que Dios use a este Goelito, que sería el pastor Badenas, a ujú, Elena de Huay, otra redentora, y a otros tantos. Yo ujú. estoy mencionando los que a mí me impactan, Sí, sí. que son pequeños redentores que al aprender a caminar por fe con Dios, me van a mí ayudando. Como deben haber personas que deben decir, uy, el pastor Sebastián, bueno, el pastor Lucho, porque muchos me dicen saludos al pastor Lucho, este, deben también verse impactados con nosotros, que yo creo que nosotros no sabemos nada, sabemos No, muy no, 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 poquitito, totalmente de pero, acuerdo. pero queremos colaborar. ¿Sabés qué? Eh, ¿Viste cuando uno estudia y no tenés ningún lugar más donde anotar? Uno lo que hace es subrayar o hace notas al margen o al pie de página, inclusive arriba, donde queda un espacio en blanco y alguna flechita aclaratoria, ¿no? Ujú. Corchetes, hace marcas allí. Yo creo que Dios se ha tomado el trabajo de, eh, como por ejemplo decís, por un lado, Elena de White, creo que esas son las notas al pie de página que están más directamente ya agregadas al libro, ¿no? Pero esto Ujú. que mencionás del profesor Badenas, creo que son parte de esas notas al margen que a veces son las que te permiten entender lo que está queriendo decir el texto. A veces, a mí me ha pasado que veo un libro y si ya está con anotaciones, leo primero las anotaciones y después veo de qué se trata lo que está diciendo, porque me llama la atención. Y creo que esa es la función que tenemos que cumplir nosotros, llamar la atención a la palabra de Dios. Sí, 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 claramente coincido con vos plenamente. Yo tengo un par de libros que me regalaron que eran del pastor Rubén Pereira, un gran evangelista, Mm, un pastor que hace un par de meses Dios le permitió pasar al descanso. De paso, si está escuchando algún familiar del mm. pastor Un fuerte Rubén abrazo. Pereira, quien fuera director de la radio Exacto. allá cuando comenzáramos a trabajar, cuando éramos jóvenes, Lucho. Ujú. Yo tengo un libro que es de Cuando él, que es el libro del comenzamos a Evangelio. ser jóvenes. Sí, 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 es verdad. No hemos terminado todavía. Eh, Todavía somos aguiluchos. Este, el pastor Rubén Pereira, yo tengo el libro del evangelismo de él. Mm, Y, y leo las anotaciones que él ha hecho y leo lo que él ha subrayado. Y a veces me sorprendo porque cuando la estoy leyendo, coincido plenamente con lo que él marcó como distintivo. Y Dios ha hecho eso con varios personajes, personalidades, con varios cristianos que se han dejado utilizar. Hablo tal cual. de algunas mujeres que han sido fantásticas, de hombres, no Ujú. todos pastores, y no todos han tenido cargos eclesiásticos, pero sí han dejado una marca muy grande dentro de la historia de la humanidad. Algunos de ellos han sido discípulos de Cristo, como es el caso de Mateo, que Ujú. escribe bellísimo, de Lucas, que investiga, del propio Pablo, Ujú. que si bien no convivió con Cristo, lo investigó y lo conoció de tal manera que nos regaló un montón de cartas que son fantásticas. Y también tenemos otras personas hoy en la actualidad que, eh, influenciadas por el Espíritu Santo, que es Dios, Ujú. nos pueden
hablar de esta redención que nos ofrece el mismísimo creador, ¿no? Para que nosotros podamos tener alguna variedad de ilustración y entender mejor este tema, que no es complejo, ¿eh? Que no es para No, nada complejo, no. y que Satanás lo ha complejizado. Ujú. Un buen libro tal vez para entender todo el pacto, que es de lo que estamos hablando, es Historia de la Redención, justamente. No es casual que tenga ese Exacto. título, ¿no? Y es tan lindo de leer, es realmente tan atractivo de leer, pero sí, es un libro, digamos que con sencillez Elena de White nos presenta lo más sobresaliente de esta historia, que es tan interesante, tan profunda, y que ni más ni menos nos da la posibilidad de la eternidad, porque entender Ujú, esto ujú. nos da la posibilidad de la eternidad. Para eso es el plan de salvación. Ujú. Para Tengo, rescatarnos, ¿salvarnos de qué? Rescatarnos del pecado. y darnos eternidad. A mí me Ujú. encanta hablar de la eternidad, algo que no me entra en la cabeza, pero Sí, que a veces me pongo a pensarlo y a ver eh, cómo será. ujú. Déjame leerte un texto, Lucho. A ver, Sé que estamos en los últimos minutos. Hay un sí, texto sí. que es de un libro que se llama Fe y Obras, Ah, ¿no? Fe y Obras, de Elena de White, página 17 y 18, ahí donde cambia la página de este libro Fe y Obras, que dice: si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación para alguien, ujú, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. ujú, En este punto, la falsedad tendría una oportunidad de ser aceptada como verdad. O sea, si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, no lo pueden comprar. no, 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 no. no, no. O sea, nos llega por gracia, pero Ujú, accedemos a esa gracia por fe. Y ujú, automáticamente, cuando tenemos fe, la gracia nos transforma y naturalmente se producen obras. Es toda una ujú. cadena tan simple, y a veces nosotros la complicamos. Un pensamiento satánico este, ¿no? El de Ujú. complejizar un plan de Sí. salvación que es sumamente sencillo. Cristo toma la humanidad en sí mismo para vivir lo que nosotros deberíamos vivir, morir por nosotros, en su muerte darnos la posibilidad del perdón y darnos la posibilidad de la vida eterna nos, si lo amamos. Ujú, Básicamente es si lo amamos. ujú. Mira, ahora que decís esto, tal vez te cuento las palabras que anoté. Viste que a mí me gusta anotar palabritas claves. Sí. Bueno, anoté en conjunto, sintetizando las ideas. Para empezar, amor. El Ujú, pacto es un pacto de amor. Es por gracia. ujú, Y todo esto que contabas recién, todo este plan de salvación, finalmente tiene como último punto, aunque mientras tanto se va dando también, ¿no? La libertad. O sea, amor, gracia, libertad. La única forma de que eso se transforme en libertad eterna es que haya venido Goel, ese pariente redentor. Completamente de acuerdo, Lucho, con tu síntesis. Una síntesis fantástica de un plan de salvación que está al alcance de la mano para cada uno de los que quieren llegar a vivir eternamente con este Goel, que ahora está en el cielo, Ujú. intercediendo por cada uno de nosotros. Pero que nos acompaña día a día. Ujú, ujú. Bien. Gracias, Sebastián. Siguiente tema. La ley del pacto. Así se llama esta octava semana, tremenda, octava semana. La ley del pacto. O sea, es que no miré nada de ese tema todavía, pero no sé por qué me suena que podemos hablar de Santiago también en algún momento ahí, ¿no? Sí. Yo tampoco estuve mirando, pero deberíamos tocar algo de este libro tan fantástico que es el libro de Santiago. Bien. Gracias, Sebastián. Placer. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.